Som a l'1 del migdia i ha arribat aquell moment fonamental de fer el vermut i ho farem amb dues autores importantíssimes, dos pesos pesats dins de la literatura contemporània negra. Has volgut titular aquesta trobada entre elles com a Vigileu aquesta dona, aquest títol del número 86 de la col·lecció de Cua de Palla i de l'escriptor de Filadèlfia, el David Gunis, que ha anat apareixent durant La negra i criminal, perquè dius que aquestes dues dones no els hi hem de treure l'ull de sobre. Sí, hem d'estar a sobre. La veritat és que tenen una trajectòria literària molt competitiva, és a dir, tenen grans llibres durant molt de temps i jo crec que són dels autors més importants que tenim del gènere dels últims anys, segur. Doncs hem de dir que ens atrau la seva visió feminista tant del món com de la literatura, que la utilitzen també per fer batalla social. D'una banda, la nostra primera convidada, l'Alicia Jiménez Barlet, Premi Nadal, Premi Planeta, Premi Carballo, una persona que diguéssim que va marcar molt el gènere policial en castellà i que ara, amb aquesta Petra Delicado, amb l'última entrega, coneixem com coses del seu passat, l'expulsió d'un col·legi de monges, com entra al cos de policia. Sí, la veritat és que m'acabo de llegir el llibre i crec que és molt interessant aquesta tornada que fa l'Alicia, d'entrar en el gènere però fer-ho d'una manera diferent, veure que al principi de tot, de per què Petra Delicado és qui és. Doncs és Sin Muertos i ella podrà conversar amb una també Premi Pepe Carballo l'any 2019, ens va poder visitar des de la seva Argentina, és la Clàudia Piñeiro, també es van passar pel·lícules seves basades en les seves obres, ella va fer, diguéssim, l'argument, i ella, com dèiem, està molt compromesa amb aquesta causa de les dones, de la igualtat, ha treballat molt perquè l'avortament a Argentina no sigui clandestí i em sembla que la seva última obra, Catedrales, ens parla molt de tots aquests assumptes de fanatisme, prejudicis socials. Sí, la veritat és que al marge de la seva categoria com a escriptora, tant la Clàudia com l'Alicia, són dos referents ètics i morals del que representa ser un escriptor, és a dir, no té molts esborranys. També m'agradaria ressaltar tant d'una com d'una altra la voluntat de participar en el festival. En el cas de la Clàudia Piñeiro, estuvo intentando venir al festival de todas hasta que le dijimos, Clàudia, quédate en Buenos Aires, escribe, ya vendrás otro año. En el cas de l'Alicia, m'ho va preguntar, vols que vingui o no? I em va dir, com podré venir? I dic, bueno, te haremos un salvoconducto. I me dijo, qué romántico, un salvoconducto, voy. Aleshores, això. I també volia dir una sorpresa, que no sap l'Alicia, que l'any que ve, en aquella taula que fem de personatge, llibre i autor, el personatge serà dedicat a la Petra Delicado. Molt bé, doncs una primícia a l'ABC Negra, que ja comencem a tenir deures pel 2022. Modera el director adjunt de La Vanguardia, periodista barceloní, Miquel Molina, que ell també ha debutat en el món de la literatura fa temps, ha fet no ficció. Per què era la persona adequada per aquesta conversa entre aquestes dues dones? Bé, perquè és molt bon periodista, perquè ho treballa molt bé, perquè és el meu jefe, també això és important, i perquè, a més d'això, ens ha fet un regal molt a la gent en aquest moment en què no podem viatjar. Ha escrit un llibre absolutament deliciós sobre Venècia, que ens ha fet viatjar encara que no podem. O sigui, per tots aquests motius, doncs jo crec que era la persona adequada per a aquesta taula. Doncs sense més dilació, comencem. Vigileu aquestes dues dones. Bon dia a tothom. És un honor per mi repetir com a moderador de BC Negra aquest festival, que és el primer festival d'una sèrie de festivals que converteixen Barcelona en una capital del llibre durant, sobretot, aquest primer semestre de l'any. Esperem que al llarg de l'any es pugui anar fent tot una mica més presencial. Cuando la organización del festival de BC Negra me encargó moderar este debate con Clàudia Piñeiro y Alicia Jiménez Barlet,
Primero tuve dos pensamientos. Primero, el regalo que te hacen, porque siempre con el nivel que tiene este festival, cuando te ofrecen moderar un debate, tienes que leerte los libros y normalmente son siempre libros muy buenos. Entonces era, a diferencia de otros debates que hay que preparar con material un poco más árido, leer vuestras novelas era como un regalo, ¿no? Las que todavía no había leído. Y después me intrigó el encargo, ¿no? Esto de Vigila a esa mujer, ¿no? Vigilad a esa mujer. Busqué este libro de David Goodis. No lo he encontrado, o sea, está en una colección fantástica que era La Cua de Palla, de novela negra. Lo que sí que he encontrado fue una edición americana en la que aparece una portada con un personaje que es una mujer fatal, ¿no? Muy al uso de la novela negra de aquel momento, con el título de Vigilad a esa mujer, pero un subtítulo que me llamó la atención, ¿no? Vigilad a esta mujer destruyó a 4 hombres, ¿no? Un poco el cliché de la mujer fatal en la que se basaba buena parte de la novela negra que conocemos. Entonces, me hizo gracia porque nuestras dos autoras de hoy no pueden estar más lejos de ese cliché, ¿no? Ellas, más que destruir hombres o hacer que sus personajes destruyan hombres, lo que se han dedicado es a destruir clichés, a destruir prejuicios, a destruir tabús, ¿no? Y esto es un poco lo que vemos en toda su trayectoria, pero mucho también en sus dos últimas novelas, ¿no? Sin muertos de Alicia Jiménez Barlet y Catedrales de Claudia Piñeiro. ¿Estáis de acuerdo en que vuestro trabajo ha sido más esta demolición masiva de prejuicios y convenciones que lo que era la mujer fatal al uso en la novela negra criminal tradicional? Cualquiera de las dos, podéis empezar. Tenemos a Claudia en Buenos Aires. Antes que nada, ¿cómo estáis? Yo muy bien, muchas gracias. Saludos a los dos, un honor estar con ustedes y conocer a Alicia, aunque sea a través de las pantallas. Y me parecería, si quiere empezar ella que está ahí, me parece bárbaro. Alicia. Sí, los clichés femeninos de la novela negra son espantosos. La mujer fatal aún tiene un pase, porque se carga algún señor de vez en cuando. Pero siempre son caracteres secundarios. La mujer fatal, la esposa del policía, la cómplice, la ayudante de, nunca tiene un protagonismo claro. Entonces, yo sí tenía interés en romper ese cliché, aunque creo que no fui la primera, evidentemente, pero me gustaba ahondar en ello, hacer que todas esas mujeres fatales se convirtieran en mujeres normales, que a lo mejor también pueden destruir de vez en cuando, y no está nada mal. Y creo que toda la novela negra en general, no solo en nuestros casos, pues ha ido un poco por ahí. Esos clichés ya no se sostienen. Hay mucha gente que los cuestiona, muchos lectores que les aburre. En mi caso, más que una gran reivindicación feminista por mi parte, fue un poco una lógica personal. Claudia. Sí, yo creo que, como dice Alicia, más que la voluntad de generar un cambio es acompañar un cambio, ¿no? Es como el mundo cambió, no es que solamente la novela negra hizo algo para que el mundo cambie, sino que el mundo cambió y entonces las historias que contamos ya no tienen sentido que las mujeres sigan ocupando esos lugares secundarios que decía Alicia, porque en el mundo también cambió el lugar de la mujer, ¿no? Me causaba gracia porque cuando recién leíste la tapa de la revista, que era de la tapa de la novela, que era Vigilad a esta mujer que se ha cargado 4 hombres, si no me equivoco, a mí inmediatamente se me empezaron a generar en la cabeza otras bajadas, que se han cargado 4 hombres después de que la torturaron otros 50, o para vengar a 190 mujeres que también se han cargado otros hombres. Empezó a generar un montón de bajadas relacionadas con la parte que no se ve de las historias de las mujeres, ¿no? O sea, me parece que lo que hacía la novela negra era contar un pedacito del mundo donde estaba inserta la mujer y menos de la otra parte del mundo, que se tapaba no solo en la novela negra, también se tapaba en la sociedad, ¿no?
En tu última novela, uno de los temas que tratas es el tema del aborto. Coincide además la publicación de esta novela con un momento histórico en Argentina, ¿no?, en el que se ha podido avanzar en la despenalización del aborto. ¿Cómo lo has vivido? Sí, el tema del aborto, que está en mi última novela, está presente también en la primera y en varias de las que están en el medio, ¿no? Como que cuando hay obsesiones en los escritores, hay temas que se repiten, ¿no? O sea, la mía se repite el silencio, la hipocresía, el que dirán, el lugar de la mujer en la sociedad. Entonces el aborto está en varias de mis novelas. En la última, que es esta Catedrales, coincidió con este debate en la Argentina y sí tiene mucho más presencia quizás que en las otras la religión, porque la religión no como estado de creer en un Dios, ¿no? Como cada uno de nosotros puede creer o no en algún Dios, sino como institución que quiere poner orden moral en la sociedad y opina de temas que son privados y a veces que no corresponden a personas que están dentro de ese credo, como es, por ejemplo, en la Argentina todo lo que ha hecho para que no saliera la ley del aborto, ¿no? Entonces, hay algunos otros temas que sí aparecieron a partir de este debate del 2018. No en sí mismo la situación clandestina, que también es un crimen, ¿no? O sea, hacer que una mujer tenga que hablar con otra mujer para ver si tiene un teléfono, dónde poder ir, en la oscuridad, sin que nadie lo sepa, probablemente acompañada por una amiga, y si se descubre puede terminar presa hasta 3 años, que era la pena que tenía en la Argentina el aborto, y eso es un crimen también, ¿no? Un crimen que perpetraba hasta hace poco el Estado y la sociedad avalaba. Entonces me parece que es un tema interesante para la novela negra. En tu última novela hay personajes que son capaces de retorcer la fe para acomodarla, ajustarla, ¿no?, amoldarla a las circunstancias y hacer que todo lo que hacen, ¿no?, sea comprensible o sea encaje dentro de esa fe que han retorcido, ¿no?, para moldarla a lo que han hecho, lo que hacen, ¿no? Sí, una cosa es la fe y otra cosa es lo que los hombres que pertenecen a esa iglesia han dicho que hay que tomar como preceptos para vivir. Y cuando digo los hombres, me refiero no al genérico que incluye hombres y mujeres, sino a los hombres, varones, ¿no? Porque el poder en las iglesias los han tenido históricamente los hombres. Entonces ahí también, ¿no?, en la historia de las religiones, igual que en la novela negra, hay que empezar a mover las cosas porque siempre el protagónico ha sido para los hombres, ¿no? Y ellos han decidido qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Eso no tiene que ver con la fe religiosa en sí misma. En el caso de Alicia, su último libro, se puede hablar de él sin riesgo de hacer demasiado spoiler, porque esta vez, como bien dice el título, no hay muerto y no vamos a plantearnos quién la ha matado, digamos. ¿Cómo se te ocurre? ¿En qué momento decides hacer esta salida de foco, ¿no?, y recoger toda la vida de Petra Delicado y explicarnos de dónde viene y por qué es como es, cosas que ya se intuían en los otros? Es una personalidad que se iba esbozando a lo largo de toda la serie, que son 11 más ¿no? Creo que son. Sí. ¿Cómo surge esto? ¿Es a un cabo suelto de alguna novela anterior? ¿Es que realmente tenías necesidad? ¿Te lo pedían? A ver, es un poco darte cuenta de que tu personaje cobra una cierta independencia en cuanto a ti mismo. Yo recuerdo haber estado firmando libros en Italia y de repente 3 señoras se acercaron para que firmara sus libros y se decían una a la otra: díselo tú, no, díselo tú, no, tú. Yo estaba un poco confundida hasta que al final me dijeron: no estamos nada de acuerdo con que haya casado a Petra Delicado una tercera vez. Le aseguro que la auténtica Petra no lo hubiera hecho. Claro, yo me quedé pues muy sorprendida. La auténtica Petra, ¿quién es la auténtica Petra? Pues bueno, se va creando con los lectores que siguen tus libros una especie de entidad que necesita datos, ¿no? Y pensé que podía ser divertido, que podía ayudarme a comprender mejor mi propio personaje, el dotarla de una familia, el ver cómo ha sido su educación, sus estudios universitarios, sus 3 matrimonios, y ha sido interesante para mí. Siempre intentando ser coherente
no puedes pretender que Petra, con su carácter, venga de unas circunstancias que no, lógicamente, la hayan llevado a tenerlo así. Y bueno, me he pasado bien. ¿Crees que esto va a condicionar nuevas entregas de la serie? Quiero decir, has creado seguramente una expectativa respecto, no ya a los casos que ella resuelve, sino respecto a sus circunstancias personales que probablemente tendrán que tener un peso, porque los lectores, digamos, esperaremos, ¿no?, que saber más cosas de esa vida nueva, revelada de Petra Delicado. ¿Te lo has planteado? No lo había pensado, pero francamente, no sé por qué me lo has dicho, porque me inquieta muchísimo. Ahora voy a tener que estar inventando cosas al hilo de mis propias invenciones y a lo mejor ya no se me ocurre nada interesante que le suceda a Petra. Seguro que sí. Sí, no sé, me inquieta, no sé por qué me has preguntado eso. Claudia, una de las cosas curiosas que me ha pasado leyendo más o menos simultáneamente es que en tu última novela y en alguna anterior, el caso este en el que aparece de entrada una joven adolescente, Ana, descuartizado y quemado su cadáver en un arrabal, hay una primera investigación, digamos que un poco negligente, ¿no?, entre fiscales, abogados, jueces, policía, no acaba la cosa de... Entonces, yo me planteaba, claro, si allí hubiera habido en aquel barrio una inspectora como Petra Delicado, con esa conciencia, seguramente se hubiera encargado de hacerlo con mucha más diligencia que la gente que dirige aquella investigación. ¿Cómo está el tema este en la policía de tu país? ¿Existe esa conciencia? ¿Hay cambio generacional que hace que haya inspectoras que se ocupen de estos temas con un poco más de interés? Sí, sin duda ha cambiado y hay muchos departamentos de la policía específicamente afectados a lo que tiene que ver violencia de género y a lo que tiene que ver situaciones de las mujeres, donde hay personas que están absolutamente preparadas para analizar estos casos de otra manera, ¿no?, como hubiera sido en el caso de Ana 30 años atrás. Más allá de eso, más allá de específicamente los cambios hechos con respecto a analizar un tema con perspectiva de género, creo, no sé, quizás voy a decir un error, pero la situación que nosotros como sociedad tenemos con respecto a la policía, no sé si es exactamente igual a la que sucede en España o en otros países, ¿no? A lo mejor en España no está tan lejos, pero no lo sé. Quiero decir, nosotros después de haber pasado por la dictadura militar, donde la policía fue también mucha parte de la policía, no digo toda, pero gran parte de la policía fue parte de ese proceso, nosotros como sociedad quedamos con un cierto resentimiento hacia la institución y más que resentimiento, desconfianza. Es como que siempre desconfías y después, bueno, las nuevas generaciones son otras, los agentes tienen otra preparación, tienen otra mentalidad, etcétera, pero la realidad es que yo soy madre de 3 hijos y si salen a la noche, quizás en otros países le dicen, bueno, si tenés un problema, acércate a un policía. Y nosotros decimos, bueno, si tenés un problema, anda a un kiosco que esté abierto, pero no le decís acércate a un policía. Entonces no es solamente un problema con la perspectiva de género, es un problema con la desconfianza, con la institución, que eso solamente se va a ir saldando de a poco con estas nuevas generaciones que trabajen de otra manera. Pero nosotros, incluso en democracia, hemos tenido... grupos de asaltantes de camiones que eran policías, secuestradores que eran policías, ladrones que eran policías. Entonces, hay una mancha sobre la institución que hace que muchos escritores, incluso cuando tenemos que buscar alguien que investigue, ¿no?, un investigador, el detective, que sea el que lleva a cargo adelante la investigación, cuesta construir literariamente un detective creíble por nuestros lectores. Entonces recurrimos a veces a un periodista, a una ama de casa, a alguien que circunstancialmente estaba. Y en la Argentina, además, hay muchos casos no resueltos de violencia contra las mujeres. Entonces este caso de Ana no es un caso extraño, digamos. Ahí está lleno de casos de mujeres que ahora ya está caratulado como feminicidio, pero antes de eso
que todavía no se resolvieron y que no sabemos si se van a resolver. Y en parte este libro tiene que ver mucho con haber observado muchos padres y madres de esas víctimas que aún hoy siguen yendo con sus expedientes al juzgado o a algún canal de televisión a ver si le pueden ayudar a entender qué fue lo que pasó, ¿no? Muchísimos años después. ¿Qué opinión tienes, Alicia? Porque de hecho Petra es un personaje que se inspira en una inspectora jefa de policía real, ¿no? que existe, ¿no? Bueno, se inspira, no. Bueno, ella, esa inspectora real, que ya es comisaria, pues me ayuda y me ha dicho cosas que yo no sabía y le he consultado. Pero yo creo que la policía ha cambiado en España. Claro, nosotros tenemos un antes y un después con el franquismo. Tardó en ser una policía más democrática, pero creo que puede decirse que hemos alcanzado un punto que antes era impensable. La policía era corrupta, la policía ayudaba a un régimen que era negativo en sí mismo. En cuanto a la presencia de las mujeres en la policía, pues ahora es asombrosamente alta. Cuando yo empecé a escribir las novelas de Petra, había pocas mujeres policía aún. Yo creo que había 400 inspectoras en toda Cataluña. Ahora se ha multiplicado el número. Policías normales, policías sin graduación, hay muchas mujeres. Recuerdo que una vez me invitaron la policía aquí en Barcelona a acudir a una jura de bandera, o no sé cómo demonio le llamaban, que era el día de su patrón, que naturalmente, aunque parezca cachondeo, es el Día de los Ángeles Custodios. Entonces, acudí allí y me quedé asombrada de ver los nuevos despachos a las nuevas policías mujeres, que eran numerosísimas. Creo que ha habido un cambio, creo que ha habido una profesionalización, creo que no es un nido de fascistas como antes, y creo que tiene buena fama la Policía Nacional, también los Mossos, de resolver los crímenes, sobre todo los basados en pruebas técnicas y químicas, tienen fama en toda Europa. O sea que es un cómputo positivo en mi caso. Claudia, ¿cómo surge tu última novela, Catedrales? ¿Cuál es la génesis? ¿También alguna idea que tenías de otra novela anterior? Mira, en todos los casos, las novelas que escribo se inician con una imagen disparadora. Esa imagen yo la dejo en la cabeza, que macere, que empiecen esos personajes que aparecen a moverse, a hablar, a contar cuál es su conflicto. Y recién cuando tengo muy clara esa primera imagen disparadora, empiezo a pensar en líneas de trama hacia un final posible. En este caso de Catedrales, la imagen disparadora es muy parecida a lo que es la tapa de la novela, que es esa niña en una iglesia, una joven en una iglesia, en un banco, sola, esperando o buscando un reparo que probablemente no recibe, ¿no? Es una imagen bastante desoladora, ¿no? Quizás por la luz de la foto y demás, pero así se aparecía en mi cabeza, ¿no? Como una niña en una iglesia que va a buscar una solución a algún problema que tiene, pero o un alivio, y no lo encuentra. Así apareció. Después lo que tuve que empezar a pensar, lo que más tuve que pensar en esta novela es quién iba a ser el que contaba esta historia, quién era el narrador. Y por eso fui pasando por distintas instancias y finalmente decidí que tenía que ser una voz coral, por eso hay 6 personajes que hablan, y finalmente un epílogo donde habla el padre de Ana, porque me parecía que para reconstruir esta historia tenían que estar los puntos de vista de todos ellos. Y no solamente el punto de vista, cómo vieron esto y qué saben de lo que pasó con Ana, sino también que cada uno de estos personajes, en mayor o en menor medida, tenía que aceptar la pequeña o gran cuota de responsabilidad que tenía en este hecho, ¿no? Yo creo que la novela policial se va corriendo los límites, ¿no? Va corriendo los límites de su propia estructura, y ahora no necesariamente responde a la pregunta quién lo mató y por qué, ¿no?
a veces tiene que responder a otras preguntas. Y el problema es que uno empieza leyendo con esas preguntas en la cabeza, y también quienes buscan la verdad tienen esas preguntas en la cabeza, y a veces para llegar a la verdad lo que hay que hacer es cambiar las preguntas. Cuando cambias las preguntas llegas a la verdad. Estos personajes, al hablar, lo que tenían que hacer era cambiar las preguntas, y cada uno aceptar su pequeña o gran cuota de responsabilidad en el asunto. Esa imagen de entrada a la que te refieres, es esa portada magnífica que te han hecho en la editorial Alfaguara, en el libro, es muy cinematográfica. Las dos, una pregunta para las dos, habéis tenido adaptaciones al cine importantes de vuestras novelas, ¿no? ¿Pensáis ya en eso cuando escribís, Claudia? En la posibilidad, de que esto... Sí, te entiendo. No, a mí me lo han preguntado muchas veces, incluso me causa gracia, no con esta novela, pero sí con Las viudas de los jueves, que fue la primera novela. Yo tengo una novela anterior tuya, pero Las viudas de los jueves, como ganó el premio Clarín Alfaguara, fue la que hizo mayor recorrido, y cuando me preguntaban eso yo pensaba, si yo cuando estaba escribiendo esta novela ni siquiera sabía si me la iban a publicar, yo no sabía ni si me la iban a publicar, si alguien la iba a leer, o sea, hasta que no pasó todo eso era imposible pensar, voy a escribir esto para que sea una película, ¿no? Pero incluso después de eso tampoco. Lo que sí sucede es que yo soy guionista y escribo, también escribí guiones, y de hecho estoy escribiendo guiones, ahora estoy escribiendo una serie para Netflix que será puesta en pantalla el año que viene, y entonces tengo una cabeza que piensa a veces en imágenes, como dije antes, arrancan con una imagen. Entonces, como arrancan con una imagen, lo que escribo en palabras es esa imagen, y otra persona lee, y al leer vuelve a armar la imagen de la que yo partí probablemente. Entonces, quizás por eso mis novelas le atraen a algunos directores para llevarlas al cine. Creo que también porque la novela negra, o la que tiene una subtrama policial o lo que sea, tiene trama justamente, y a veces es más sencillo llevar al cine una historia que tiene una trama que llevar al cine el Ulises de Joyce, que probablemente se puede, pero debe ser muchísimo más difícil, ¿no? Entonces me parece que para trasladar a imágenes una historia que tiene trama a veces resulta interesante para los directores, o fácil o atractivo, como el adjetivo que le quieran poner, y eso hace que me parece, yo creo que por lo menos 4 películas hay de novelas mías, y Catedrales ya tiene ahora un inicio de probable serie, así que evidentemente hay algo ahí que lleva a que termine como audiovisual las novelas. Buena noticia. Alicia, ¿tú lo tienes en cuenta cuando escribes? No, yo no soy nada visual, nada. Yo trabajo con palabras, no con imágenes. Me cuesta mucho representarme incluso las cosas que yo he escrito. En la adaptación que se hizo en España hace muchos años de Petra Delicado no quise intervenir en guiones. Ahora ha pasado la primera serie en Italia de una nueva serie que han hecho allí con Petra Delicado, y que las segundas 4 o 5 capítulos lo están ya rodando. No he querido participar en nada. ¿Por qué? Porque no sé. Es muy difícil, es otra técnica. No soy visual, se me olvidan las calles, las caras de la gente. Soy más auditiva. Recuerdo las voces de la gente, recuerdo lo que me han dicho, para desesperación de mi marido. Y siempre, cuando era pequeña y veía una película de terror, en vez de taparme los ojos, como casi siempre se suele hacer, yo me tapaba los oídos. O sea que estoy negada para lo visual. Nunca sería un buen consejo para mis adaptadores. Alicia, en las novelas anteriores de la serie de Petra Delicado, como decía antes, pues, y así vas esbozando esa personalidad, esos pensamientos, ¿no? El hecho de que ahora hayas encerrado a tu personaje a escribir su autobiografía, ¿te acerca más a ese personaje? No ya tanto en los hechos de la vida, sino en los pensamientos, en la evolución desde la etapa de la universidad. ¿Te sientes más cerca del personaje después de haber hecho este ejercicio de ir atrás y contar toda su vida? No especialmente. Me siento
cercana a ella en las épocas del libro que se narran, que tienen algo de autobiográfico. Por ejemplo, la estancia en el colegio de monjas, pues reconozco que allí he volcado muchas cosas mías que de repente han vuelto a estar en mis recuerdos y que no había pensado en ellas desde hacía muchísimo tiempo. Pero el personaje sigue siendo Petra, nos miramos mutuamente con cierto respeto y lo que quiero es volverla a meter en otro lío con muertos, a ver si sigue activa o no. Y si no, Que no se oxide. la jubilamos inmediatamente, sin piedad. Claudia, en tu novela hay un personaje que tiene una breve estancia en una Barcelona prepandémica, atestada de turistas, nada que ver con lo que tenemos ahora, por desgracia. Y hay un cierto homenaje a la Catedral del Mar, a Santa María del Mar, ¿no? En el sentido de que, bueno, en una historia que los lectores, las lectoras ya lo irán viendo, pero bueno, que destacas que, o el personaje destaca que es una de las catedrales que más se acerca a la esencia, a la austeridad que habían aprendido en su época de estudios en clase, ¿no? De religión, ¿no? Esa austeridad que poco a poco la religión va perdiendo, ¿no? ¿Por qué esta referencia a Santa María del Mar? Bueno, primero porque he estado muchas veces en Barcelona y es una de las iglesias que me gusta, ¿no? Es como que quien va a Barcelona tiene que ir a la Sagrada Familia, que está muy bien y que hay que hacerlo y que por supuesto yo también he ido. Pero cuando salgo a caminar por Barcelona, con la que me encuentro siempre caminando es con esa iglesia, con la Iglesia del Mar, y me encanta el nombre, sé que es Santa María del Mar, si no me equivoco. Para no equivocarme, igual lo conversé con el comisario de este festival, ¿no? Porque uno a veces es extranjero y habla de cosas que no sabe, pero como extranjero también es el personaje, ¿no? Es el que se encuentra con esa iglesia. Me parecía lindo regalarle esa sensación que tengo yo cuando voy a Barcelona y paso por esa iglesia, ¿no? Uno le va prestando a los personajes cosas, ¿no? Uno no es esos personajes, porque no podía ser todos, y por suerte no es el asesino generalmente, pero hasta el asesino uno le presta cosas que tienen que ver con uno, ¿no? Y yo a Mateo, que es el personaje que va a Barcelona y que da vueltas por el Born, y que pasea por esas calles, le presté esa iglesia que es la que me gusta a mí, en los recorridos siempre dar una vuelta por allí. Claro, lo hiciste pasear por una Barcelona que ya no existe. En el sentido de no que existe nada, no existe Miguel, nada. No existe ni Barcelona, ni Buenos Aires, ni nada. Nada. ¿Vosotras creéis, o vosotras como autoras, estáis pensando en introducir la pandemia dentro de una trama, o hacéis como otros escritores que cuando les preguntamos esto te dicen no, esto va a pasar y vamos a hacer que deje la menor huella posible? Claudia. Mira, yo recién estoy empezando a escribir una novela y todavía no termino de decidir. Me gustaría hacer, como decís vos, que hacen los escritores, de no tomarla en cuenta. No tengo ganas de escribir de la pandemia, tengo ganas de escribir un mundo donde mis personajes salen a la calle y la pandemia ya pasó. No es tan fácil, ¿no? Yo conozco, mis amigos que han estado escribiendo y que no tienen en cuenta la pandemia, situaron sus novelas en algún tiempo anterior, algunos años anterior a la pandemia. A veces cuesta pensar que es aquí ahora y no está la pandemia. Yo justamente en la escritura del guión sí es mucho más complicado para nosotros y lo tenemos que decidir ya, porque nosotros dejamos una primera temporada donde no había pandemia y termina que no había pandemia. Y cuando empezamos a pensar la segunda temporada, dijimos, no vamos a hacernos cargo de la pandemia, porque para cuando salga la primera temporada, que recién va a ser a la mitad de este año, la vea la gente y grabemos una posible segunda temporada, la pandemia ya va a ser pasado. Eso lo dijimos en marzo, lo volvimos a decir en julio, lo volvimos a decir en septiembre, y en diciembre empezamos a pensar, bueno, ¿qué hacemos con la pandemia? Porque la realidad es que probablemente cuando se vea la segunda temporada, si es que se termina haciendo la segunda temporada de esta serie, la pandemia todavía
esté por ahí dando vueltas. O sea, la gente salga a la calle todavía con mascarilla, con suerte, algunas de esas personas vacunadas, otras no. Entonces, va a ser muy difícil en una ficción que tiene mucho, que está muy pegada al aquí y ahora, correrse de la pandemia. Yo creo que nos podremos correr cuando las ficciones no están tan pegadas al aquí y ahora. Por eso en mi novela, en la que estoy escribiendo ahora, todavía no termino de decidirlo y me encantaría escuchar a Alicia a ver qué va a hacer ella, porque todo lo que escucho reflexionar me sirve a mí para pensarlo, porque es una decisión bastante difícil desde mi punto de vista. ¿Veremos a Petra con mascarilla? No, de momento no. Pero no porque intente evitar el tema, sino porque yo creo que necesito un distanciamiento y verlo con cierta perspectiva. Pasarán años y quizá entonces me haya muerto. No, quiero decir que quizá entonces se me ocurra analizar lo que hemos vivido. De momento estoy demasiado metida en la historia. Es el periodismo quien tiene ahora que analizar, que escribir, que sacar las cosas candentes de la actualidad. La literatura es más lenta, hay que darle tiempo y quizá fructifique la idea, quizá no. ¿Echas de menos la vida literaria? Presentaciones, fiestas, viajes, conocer gente, conocer directamente a las lectoras. ¿Lo echas de menos? Yo soy bastante solitaria. Ahora vivo en el campo, que conservo mi casa en Barcelona, en Vinaròs, y mi vida es muy limitada. Leo, escribo, estoy en el jardín, salgo con mis perros. En ese aspecto no he tenido una añoranza. Ahora, lo que sí me gusta muchísimo es encontrarme amigos en esos momentos literarios. Tengo muchos amigos, escritores, fotógrafos de prensa, de todo tipo de relación que puedes encontrarte en ese tipo de eventos. Entonces, eso sí que me falta, porque las risas, que es casi siempre como acaban estos encuentros, pues son maravillosas y eso te lleva a tener más energía, a divertirte, a recordar a esa persona una vez más. Eso sí que lo echo de menos. Esa cervecita final con los amigos escritores, eso es básico. La fiesta final de este festival, que este año exacto. no podrá ser. Exacto. El año que viene nos resarciremos. El año que viene nos resarciremos. Claudia, ¿tú lo echas de menos? Sí, lo mismo. Extraño mucho ir a reencontrarme con amigos que sabemos que nos encontramos en estos eventos, ¿no? O sea, uno va haciendo a lo largo de la carrera literaria muchos amigos entrañables que tienen que ver con estos momentos, ¿no? De compartir festivales, cenas, risas, caminatas por ciudades que no conocemos ninguno de los que estamos caminando, a lo mejor, con anfitriones a lo mejor de esa ciudad. O sea, toda esa parte de los encuentros literarios la extraño muchísimo, me apena muchísimo. Con respecto a los lectores y otro tipo de encuentros, me parece que también la pandemia nos enseñó que hay muchas cosas que se pueden hacer a distancia. Entonces a mí me ha pasado poder asistir a grupos de lecturas de lugares donde no hubiera podido asistir seguramente si hubiera sido presencial, y a lo mejor si no hubiera pasado la pandemia, esa gente que lee esa novela en algún pueblo muy lejano a mi país, donde no pueden pagar un pasaje para que yo viaje, no se les hubiera ocurrido llamarme y decirme si yo podía estar en la lectura final de la novela, porque les parecería a lo mejor algo extraño o un pedido exagerado, y sin embargo la pandemia nos dio la posibilidad de darnos cuenta que podemos estar en esos lugares y que es muy gratificante, porque es sumamente gratificante hablar con un grupo de personas que ha leído una novela tuya y que te quiere preguntar sobre la novela, ¿no? Quizás mucho más específico que a veces encontrarte casualmente en una feria del libro donde mucha de la gente que se acerca no leyó esa novela que estás presentando o no te leyó nunca. Los que te llaman para estar en un grupo de lectura generalmente es porque han leído últimamente una o varias de tus novelas, y eso para mí fue un descubrimiento en esta pandemia, ¿no? El poder estar más cerca de los lectores en distintas partes del mundo. Lo mismo que este festival. Este festival podían asistir los que estaban en Barcelona o los que iban a Barcelona para el festival, y hoy seguramente lo están viendo muchas personas en distintas partes del mundo, y creo que eso es un beneficio secundario de esta pandemia que a lo mejor tenemos que tomar y usar cuando ya no esté, ¿no?
Nos quedan 5 minutos. Yo quería pediros una última reflexión. A vuestros personajes se les va a acumular el trabajo. A Petra y a estos investigadores colectivos que hay en tu novela, que van cambiando en tus novelas, que van cambiando de foco, ¿no? O sea, las ciudades van a ser más inseguras, evidentemente, va a dispararse los índices de pobreza y Petra va a tener más trabajo, posiblemente. O la gente que está a su alrededor va a tener más trabajo, la comisaría estará más colapsada y ella se podrá dedicar menos seguramente en cuerpo y alma a sus casos, ¿no? Pues supongo que sí. Espero que en la vida real no suceda de esa manera. Pero las posibilidades de una seria crisis económica, desde el punto de vista del delito, parece que son mayores. O sea que habrá que poner a Petra a investigar. Y en ese caso me fastidiaría porque el sentido del humor en mis novelas es básico. Y en una crisis donde tanta gente está sufriendo y pasándolo mal, o quizá se ve impelida a cometer un delito por necesidad, pues ese humor va a tener que ser muy ajustado para no herir ningún tipo de sensibilidad. Seguro que encontrarás esa manera. Y en el caso de Claudia, yo claro, pensando en esos countries, ¿no? En esos complejos residenciales que aparecen en tus novelas, en Betty Boo o en Las viudas de los jueves, ¿no? Esas desigualdades, ¿no? se van a acentuar seguramente también en Argentina. Y al mismo tiempo va a haber gente de esos countries que se van a arruinar como algunos personajes que han dado pie a escenas memorables tuyas, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, las dos cosas, ¿no? En la Argentina los últimos índices indican que más del 50% de la población está bajo la línea de pobreza. Entonces, quizás para ustedes que nos miran desde afuera digan, ¿cómo? ¿Puede ser que en Argentina 50% de la población esté bajo la línea de pobreza? Y así es. Y así estamos viviendo y tratando de superar esta situación y evidentemente van a tener que haber cambios, ¿no? Nosotros en Argentina cuando empezó la pandemia, que todos te decían que hay que lavarse las manos con agua y jabón, nos tomamos conciencia que había mucha gente que no tenía agua para lavarse las manos y no tan lejos de donde vivimos nosotros, ¿no? Bastante cerca, y abrían la canilla y no salía agua. Entonces, si después de todo esto nosotros y nuestros personajes no toman conciencia de esta situación, va a ser peor el mundo aún, ¿no? Entonces, es un tema complicado con respecto a los personajes. Yo le escuchaba recién a Alicia hablar del humor y yo justo la novela que quiero empezar tiene un personaje que es un personaje que me ha acompañado con humor y que yo quería volver a ese humor. Y lo que ella dice es importantísimo, ¿no? Cómo uno puede sostener ese humor en el texto en un mundo que no causa gracia, ¿no? Pero a lo mejor es, como dice ella, tomando distancia de esta realidad, haciendo otra cosa y esperando que el mundo nos explique desde otro lugar cómo vamos a salir de a dónde hemos llegado, ¿no? Ella ha tomado distancia, comentaba ahora, pues con ¿no? Escribir en Vinaròs, ¿no? En su jardín. Hay un personaje en tu novela Catedrales, que es esta hermana Lía, ¿no? Lía, ¿no? Que encuentra este refugio en una librería, ¿no? ¿Tú te ves también aislada del mundo en una librería? ¿Os veis? Es un ideal de un escritor, este refugio que encuentra ella, en su caso de una situación familiar traumática, pero bueno, como refugio ante trabajando de librera. Nosotros creo que tenemos casi nuestras propias librerías en casa, porque yo por lo menos tengo una cantidad de libros en los estantes que ya no me da la vida que me queda por delante para leerlos todos. O sea que si me tengo que quedar encerrada, me quedaré con mucha lectura y muchas posibilidades de abrir nuevos mundos. Así que puede ser que esa sea mi catedral, pero también la catedral de las palabras, como dijo Alicia, ¿no? Que uno está todo el tiempo eligiendo palabras, y me parece que las palabras pueden armar catedrales interesantes. Bien, pues yo creo que hemos llegado ya al final de este debate y solo me queda decir que ojalá el siguiente lo podamos repetir presencialmente o incluso en Buenos Aires, ¿no? Alicia. Bueno, si nos invita Claudia, ahí iremos. Yo los recibo de mil amores y festejamos el fin de la pandemia. Muy bien.
Pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Podria haver continuat hores i hores. Bueno, sempre tindrem oportunitats d'anar-les convidant novament. Ens espera una tarda molt musical d'aquest diumenge. És una mica el comiat de la BC Negra, tot i que vull recordar que si algú s'enyora sempre pot anar a la Biblioteca Jaume Fuster, perquè em sembla que l'exposició encara dura uns dies més, no? Sí, sobre... Aquestes fotografies... De l'Anna Pornoy, sí, sí. Molt bé. Doncs, i els que vulgueu ser fidels fins l'últim moment avui, un parell de sessions a les 4 i a les 6 que s'anomenen Algú més 10 calés, primera part i segona part. Sí, amb la Emma Riverola i el Valentin Gendrot, i després la segona amb la Sheila Queralt i el Màrius Serra. I quin esperit hi ha darrere? Bé, en el cas del Màrius Serra i la Sheila, una cosa molt curiosa, que és una investigadora a nivell lingüístic, no? És a dir, com un forense lingüístic i com les paraules poden ajudar a esbrinar un delicte. I en el cas del Valentin Gendrot i l'Emma Riverola són com periodistes, aquest tipus de llibre literari que fa són investigacions sobre la corrupció i els mecanismes del poder, que no deixa de ser un dels grans temes de la novel·la negra. Tindrem aquesta taula de llibreters i el Premi Paco Camarasa. Exacte, sempre tenim un record pel Paco amb una taula de llibreters que el que fan els llibreters és recomanar llibres, els recomanaran llibres del gènere, i aprofitarem amb aquest any, que és el primer any que donem el Premi Paco Camarasa, per fer-li entrega aquest premi al Lluís Hjort. I hem de dir que a la part musical tindrem aquest entremès, no?, a mitja tarda, amb la Toni Sparks, que l'actuació des de quin local proper a la Rambla és? No sé si és el Glaciar. El Glaciar. El Glaciar. Tindrem la Toni Sparks, que diu Atxella, diguem, a meitat de tarda, i després, per tancar el festival, tindrem l'actuació també al Glaciar de José Luis Santiago. Doncs ja veieu, aquest és el menú de tarda d'aquesta BC Negra. Carlos Zanón, el nostre comissari, moltíssimes gràcies, sempre un plaer estar a prop teu. Igualment.